La invitación llegó inesperadamente, como un presagio en medio de la monotonía de la vida después de la graduación. Diana, mi animada amiga de la universidad, me había invitado a su pueblo natal. Ambas estábamos agotadas por la presión de nuestros estudios de biología. El pueblo de Diana prometía un escape tranquilo. Diana hablaba de su infancia con cariño. Pintaba imágenes vívidas con sus palabras. Sus historias eran susurros de una época más simple. Casi podía saborear el aire fresco y sentir la brisa. La idea de cambiar nuestros apartamentos por el campo era irresistible. Anhelábamos el abrazo de la naturaleza. Diana me prometió largas caminatas por campos de flores, tardes perezosas a la orilla del río, y noches bajo un cielo estrellado. Sin dudarlo, acepté su invitación. Gap 2S. La perspectiva de escapar del clamor de la ciudad me llenó de anticipación. Ambas estábamos ansiosas por cambiar la vida urbana por la tranquilidad del campo. Los días previos a nuestra partida se extendían ante nosotras como un camino inexplorado. Meticulosamente planeamos nuestro itinerario, ansiosas por experimentar cada joya escondida que el pueblo de Diana tenía para ofrecer. Nuestra emoción crecía con cada día que pasaba, alimentada por sueños compartidos de una escapada sin preocupaciones. Empacamos nuestras maletas con una mezcla de euforia y una pizca de inquietud, nuestros corazones latiendo con la promesa de aventura. El viaje al pueblo de Diana fue un boronto de paisajes pasajeros. A medida que dejábamos atrás los límites de la ciudad, la expansión urbana dio paso a colinas ondulantes y campos verdes. El aire se volvió notablemente más fresco, llevando el dulce aroma de flores silvestres y tierra húmeda. Con cada kilómetro que pasaba, el peso de nuestras vidas urbanas parecía aligerarse, reemplazado por una sensación de liberación. Al llegar a la entrada del pueblo, nos recibió una escena de encanto idílico. Casas pintorescas bordeaban las calles estrechas, sus ventanas adornadas con jardineras de colores brillantes. El suave murmullo de conversaciones se escuchaba desde el café local, donde los aldeanos se reunían para intercambiar noticias y compartir historias. El tiempo parecía moverse a un ritmo más lento allí, gobernado por los ritmos de la naturaleza en lugar de las exigencias del reloj. Diana, con los ojos brillando de emoción, señaló lugares familiares y relató recuerdos de su infancia. Su voz, generalmente llena de confianza, adoptó un tono más suave mientras compartía atisbos íntimos de su pasado. Era como si el pueblo mismo guardara una parte de su corazón, una conexión que trascendía el tiempo y la distancia. El pueblo era un tapiz tejido con los hilos de la tradición y la simplicidad. El ritmo de vida aquí estaba dictado por el cambio de las estaciones, muy lejos del ritmo implacable de la ciudad. Los aldeanos, con rostros marcados por la sabiduría de generaciones pasadas, nos saludaron con cálidas sonrisas y genuina curiosidad. Pasamos nuestro primer día explorando las calles serpenteantes del pueblo, maravillándonos de la belleza de su arquitectura antigua. Diana, ansiosa por compartir los lugares de su infancia, me guió por un laberinto de callejones adoquinados y patios escondidos. Cada vuelta revelaba un nuevo tesoro, un testimonio de la rica historia y el espíritu perdurable del pueblo. El aire estaba lleno de risas de niños y el suave rasgueo de una guitarra. El aroma a pan recién horneado flotaba desde una panadería cercana, mezclándose con el aroma a madreselva y lavanda. El pueblo era un festín para los sentidos, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Al acercarse la noche, nos vimos atraídos por la plaza del pueblo, donde un grupo de músicos se había reunido para tocar canciones folclóricas tradicionales. Las melodías, a la vez inquietantes y alegres, hablaban de amor, pérdida y el espíritu perdurable del corazón humano. Nos sentamos bajo las estrellas centelleantes, con nuestras almas conmovidas por la emoción pura de la música. A la mañana siguiente,
Nos despertamos con el sonido del canto de los pájaros y el suave susurro de las hojas. El sol entraba a raudales por la ventana de nuestra habitación. Estábamos ansiosos por un nuevo día de exploración. Diana sugirió visitar a su abuela en una cabaña en la colina. La idea me llenó de anticipación. Emprendimos nuestro viaje con paso ligero. Al acercarnos a la cima, fuimos recompensados con una vista impresionante. Tomemos un desvío, sugirió Diana. El bosque nos recibió con los brazos abiertos. Su verde abrazo, un marcado contraste con los campos abiertos que acabábamos de cruzar. El aire se volvió más fresco. La luz del sol se filtraba a través de la densa capa de hojas, en patrones moteados que bailaban sobre el suelo del bosque. El sendero, apenas perceptible bajo una alfombra de hojas caídas, serpenteaba adentrándose en el bosque. Los árboles, con sus ramas nudosas, parecían cerrarse a nuestro alrededor, su silencio roto por el canto de pájaros invisibles. El aroma a agujas de pino y tierra húmeda llenaba nuestras fosas nasales. Diana encabezaba el camino, sus pasos seguros a pesar del terreno irregular. Se detenía, señalando la belleza de una flor silvestre o una telaraña, su voz apenas un susurro. A medida que nos adentrábamos, el sendero se hacía más empinado. Los árboles se aclaraban, permitiendo atisbos del valle. El pueblo, un grupo distante de tejados entre colinas, parecía un mundo lejano. Diana, siempre la imagen de la cortesía, incluso frente a lo inesperado, logró una sonrisa débil. «Sí, señora», respondió, su voz un poco más aguda de lo habitual. Solo disfrutando del paisaje. La anciana, con la mirada fija, cambió de postura ligeramente, apoyándose pesadamente en un bastón nudoso que aferraba en su mano derecha. El bastón, oscuro y pulido por el tiempo, parecía más una extensión de su voluntad que una simple ayuda para sus pasos vacilantes. Hizo un gesto extraño con él, un movimiento de muñeca que me envió un escalofrío por la espalda. No era amenazante, no exactamente, pero tenía un aire de advertencia, una admonición silenciosa que me provocó una sensación de inquietud. Entonces, tan rápido como había aparecido, la anciana se dio la vuelta y continuó por el sendero. Su paso lento y arrastrado desmentía el aura inquietante que se aferraba a ella como un sudario. La vimos alejarse, nuestros ojos pegados a su figura que se retiraba hasta que desapareció al doblar el sendero, tragada por el abrazo del bosque. ¿Quién era esa?, susurré, una vez que estuve seguro de que estaba fuera del alcance del oído. Mi voz, apenas audible por encima del suave susurro de las hojas, delataba el temblor de miedo que me recorría. El encuentro, aunque breve, me había dejado desequilibrado, como si la estructura misma de la realidad se hubiera alterado ligeramente, dejándome buscando una sensación de normalidad. Diana, con el ceño fruncido pensativa, negó lentamente con la cabeza. «No tengo idea», admitió en voz baja. «Nunca la había visto en mi vida». Sus palabras solo profundizaron la sensación de inquietud en mi estómago. ¿Cómo podía alguien tan parte del bosque ser desconocida para Diana? El pueblo era pequeño, todos sabían los asuntos de todos. La anciana y su comportamiento extraño desafiaban esa idea. Nos quedamos allí, escuchando, pero el bosque permaneció en silencio. Solo el susurro del viento y el tamborileo de un pájaro carpintero. El aire parecía pesado, opresivo. «Vamos», dijo Diana finalmente. «Sigamos caminando. La cabaña de mi abuela no está mucho más lejos». Dudé, dividida entre huir y ver este encuentro hasta el final. Desentrañar el misterio de la anciana. La curiosidad ganó. Asentí, y juntas reanudamos nuestra caminata. Nuestros pasos resonaban anormalmente fuertes. No podía quitarme la sensación de que nos observaban. Ojos invisibles seguían cada uno de nuestros movimientos. Las palabras de la anciana, «¿Van a seguir caminando?»,
El bosque nos liberó de su agarre mientras emergíamos a un pequeño claro, una encantadora cabaña acurrucada entre antiguos robles. La luz del sol se filtraba entre las ramas, pintando una imagen de tranquilidad idílica. Diana, visiblemente aliviada, me apretó la mano. ¿Ves?, susurró. Te dije que no estaba lejos. La cabaña de la abuela siempre es tan pacífica, ¿verdad? Construida con piedra desgastada y cubierta con un techo de paja, sus paredes susurrando historias de innumerables estaciones pasadas. A medida que nos acercábamos a la cabaña, una figura apareció en la puerta, la abuela de Diana, su rostro grabado con líneas de risa. «Diana, mi querida niña», exclamó, «¿y a quién has traído contigo? Pasen, pasen las dos, deben estar cansadas después de su larga caminata». La cabaña era un testimonio de una vida vivida, con una profunda apreciación por las cosas sencillas. La luz del sol entraba a raudales por las cortinas de encaje, iluminando una acogedora sala de estar llena de tesoros. Un fuego crepitaba alegremente en el hogar, proyectando sombras danzantes en las paredes adornadas con fotografías familiares y tapices descoloridos. La abuela de Diana, ágil a pesar de su edad, nos condujo hacia una mesa repleta de un festín. Pan casero, fruta fresca, queso y miel nos esperaban. Mientras comíamos, la abuela de Diana nos obsequió con historias de su vida en el pueblo, tejiendo un tapiz de historia local, folclore y anécdotas personales. Diana y yo escuchamos con atención absorta. La calidez de la cabaña y la cadencia rítmica de su voz tejieron un hechizo que nos adormeció en una falsa sensación de seguridad. El tiempo se nos escapaba mientras estábamos allí sentados, perdidos en la calidez de la cabaña y las historias de la abuela. El descenso del sol proyectaba largas sombras, anunciando la llegada del crepúsculo. Los colores vibrantes del bosque se desvanecían, reemplazados por tonos apagados de gris y verde. Diana fue la primera en notar el cambio de luz. «¡Ay, Dios mío!», exclamó. «Miren la hora. Deberíamos regresar al pueblo antes de que oscurezca demasiado». La abuela asintió lentamente. «Sí, no es seguro estar en el bosque después del anochecer. Ya no». Sus palabras me erizaron la piel, creando una atmósfera inquietante en la acogedora cabaña. Recogimos nuestras cosas apresuradamente, una sensación de urgencia reemplazando la tranquilidad anterior. Al salir al claro, el aire más fresco, lo oímos de nuevo. La voz, áspera y aguda, se materializó de entre las sombras que se acumulaban, enviando una descarga de miedo a través de mí. ¿Van a seguir caminando? Giré sobre mis talones, con el corazón latiéndome con fuerza, buscando la fuente entre los árboles. Allí, parcialmente oscurecida por las sombras, estaba la anciana, su suéter rosado una mancha de color contra el bosque que se oscurecía. Diana, alarmada, negó con la cabeza. «No, señora, solo nos dirigimos de regreso al pueblo ahora». La anciana, con la mirada fija, dijo con voz áspera. «Es una lástima, hubiera sido mucho más fácil si hubieran seguido caminando». Se me puso la piel de gallina. Las palabras de la anciana quedaron flotando en el aire, cargadas de una amenaza silenciosa. El bosque, antes un santuario de paz, ahora parecía un coto de caza. Diana, agarrándome la mano, no lo dudó. Giró sobre sus talones, arrastrándome con ella. No hablamos. Nuestros pasos resonaban contra la tierra compacta, un ritmo frenético contra la oscuridad que se acercaba. Las sombras se alargaban, transformando formas familiares en grotescas caricaturas. Cada rama que se rompía, cada ulular de una lechuza invisible, aceleraba nuestros pulsos, alimentados por un miedo primitivo del que no podíamos escapar. El sendero se convirtió en una pista de obstáculos traicionera.
Las raíces serpenteaban por el camino, como si quisieran hacernos tropezar. Las espinas nos rasgaban la ropa. Salimos del bosque jadeando, nuestros cuerpos temblando de cansancio y miedo. La aldea, bañada por la luz del crepúsculo, nunca se había visto tan acogedora. Diana, jadeé. Tenemos que decirle a alguien. Tenemos que volver por tu abuela. Diana negó con la cabeza. No hay tiempo. Tenemos que llegar a la aldea, ahora. Casi habíamos llegado a las afueras de la aldea cuando miré hacia atrás. El claro estaba envuelto en sombras, la cabaña apenas visible. La mujer se había ido, desaparecida sin dejar rastro. Diana, susurré. ¿A dónde se fue? ¿Dónde se metió? Diana miró hacia el bosque que se oscurecía rápidamente. No sé, no pudo haber ido muy lejos. La desaparición de la anciana era antinatural. Desafiaba toda lógica. Era como si el bosque se la hubiera tragado entera. Nos quedamos ahí, con los sentidos alerta, atentas a cualquier sonido, a cualquier movimiento. Pero el bosque permanecía en silencio. Solo se escuchaba el susurro del viento y el ladrido lejano de un perro. Fue entonces cuando lo vi, un detalle tan pequeño que se me había pasado por alto antes. Verlo me provocó una nueva oleada de terror. La piedra, el hedor a muerte, las palabras crípticas de la anciana, todo apuntaba a una sola y horrible conclusión. Teníamos que regresar al pueblo, teníamos que advertir a alguien. Corrimos, olvidando nuestro cansancio anterior, con los pulmones ardiendo. Irrumpimos en la cabaña de la abuela, con los rostros surcados de lágrimas de terror. ¡Abuela!, gritó Diana. ¡La vimos! ¡La mujer del suéter rosado! Tenía una piedra y... Pero la abuela, con la mirada aguda y conocedora, no necesitaba palabras. «Lo sé, hija», suspiró. «Lo sé». «Ese camino», dijo, «no es seguro. Nunca vayan por ese camino, especialmente no cuando el sol comienza a ponerse». El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes. Afuera, el viento aullaba, sacudiendo las ventanas. Diana se aferraba a la mano de su abuela, buscando consuelo. La anciana, con la mirada fija en las llamas, parecía ajena a nuestro terror. «¿Qué quiso decir, abuela?», Diana susurró. «¿Qué quiso decir con hubiera sido más fácil si hubieran seguido caminando?» La anciana suspiró, su mirada encontrándose con la mía. «Ese camino», dijo, «conduce a un lugar donde el velo entre este mundo y el próximo es delgado. Un lugar donde las viejas costumbres persisten y los espíritus de los muertos inquietos caminan entre nosotros». Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de terrores innombrables. La cabaña, antes un refugio de calor, ahora se sentía fría. «Hay historias», continuó la abuela, «de aquellos que se adentraron en ese camino y nunca regresaron. Algunos dicen que fueron desviados por espíritus malignos, sus almas reclamadas por la oscuridad. Otros susurran sobre un ritual, una práctica ancestral que ata a los vivos con los muertos. La piedra», dijo, «es una llave, una ofrenda para apaciguar a los espíritus inquietos que custodian el camino. Se dice que aquellos que la llevan están protegidos del daño, pero el precio que pagan es muy alto». Diana, con los ojos muy abiertos, llenos de miedo y una fascinación morbosa, se inclinó más cerca, apretando la mano de su abuela con fuerza. «¿Qué tipo de precio, abuela?», susurró, su voz temblando un poco. La anciana dudó, su mirada se dirigió hacia mí por un instante, con una extraña mezcla de advertencia y resignación en sus ojos. Era como si estuviera pesando sus palabras con cuidado, dividida entre la necesidad de protegernos de una verdad terrible y el saber que algunos secretos son demasiado peligrosos para permanecer ocultos. «La piedra», dijo finalmente,
su voz apenas un susurro ahora. Exige un sacrificio, una vida por una vida. Aquellos que la llevan están atados a los espíritus del camino, sus destinos entrelazados en una danza de muerte y desesperación. Extendió la mano, su mano nudosa temblando levemente, y trazó las líneas en la palma de mi mano. Su toque sorprendentemente frío, como el toque de la muerte misma. Me estremecí instintivamente, pero ella me sujetó con firmeza, su agarre sorprendentemente fuerte. «Tú», dijo, su voz baja y urgente, su mirada penetrando la mía con una intensidad que me envió escalofríos por la espalda. «Tú has visto la piedra, has sentido su poder, y ahora no te dejará ir». Sus palabras, dichas con la convicción de alguien que había mirado al abismo y había visto la cara del verdadero horror, enviaron una ola de miedo helado por mis venas. La sangre se me fue de la cara, dejándome aturdido, con la respiración atrapada en la garganta. Diana, con la cara pálida, jadeó, apretando la mano de su abuela hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Qué estás diciendo, abuela?», susurró. Su voz temblaba con un miedo que reflejaba el mío. «¿Qué significa? ¿Qué le va a pasar?». La anciana no respondió de inmediato. Su mirada, distante y llena de una tristeza que parecía remontarse a través de los siglos, permaneció fija en mi rostro, como si estuviera grabando cada detalle en su memoria. El silencio se prolongó, agonizante en su intensidad, roto solo por el aullido del viento exterior y el frenético latido de mi propio corazón. «La piedra», dijo finalmente, su voz apenas un susurro ahora, «la ha elegido. Ella está ligada a ella, su destino entrelazado con los espíritus del camino. Será arrastrada de vuelta a ese lugar, de vuelta a la oscuridad, y no hay nada que se pueda hacer para evitarlo». La noche se extendía ante nosotras, una eternidad de miedo e incertidumbre. La tormenta rugía afuera, su furia reflejando el torbellino en mi propio corazón. Cada crujido del piso, cada susurro de las hojas contra las ventanas, me enviaba escalofríos por la espalda. Diana y yo nos acurrucábamos juntas a la luz parpadeante de las velas, buscando consuelo en la presencia de la otra. Nuestros miedos amplificados por la oscuridad que nos apretaba desde todos lados. Abuela, con el rostro marcado por un cansancio que parecía trascender sus años, se sentaba en silencio junto al fuego, su mirada fija en las llamas, como buscando respuestas en sus patrones siempre cambiantes. El sueño, cuando finalmente llegó, fue intermitente, plagado de pesadillas. La anciana del suéter rosa me perseguía por el bosque oscuro, su mano nudosa extendida para reclamarme como suya. Me despertaba sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza, la respiración entrecortada, la sensación de su frío toque persistente en mi piel. Las horas pasaban con una lentitud agonizante. Sabía, con una certeza que me helaba hasta los huesos, que las palabras de la anciana eran ciertas. La piedra me había elegido, y no había nada que pudiera hacer para escapar de sus garras. Al acercarse el amanecer, proyectando una luz pálida y enfermiza a través de las ventanas sucias, salimos, nuestros cuerpos pesados por el agotamiento, nuestros espíritus aplastados por el peso de la verdad. La tormenta había pasado, dejando a su paso un mundo limpio y reluciente a la luz de la mañana. Pero la belleza del día hizo poco para aliviar la oscuridad que se había asentado sobre mi alma. «Diana, ¿eres tú, niña?», preguntó el anciano, su voz un rugido bajo. «¿Qué te trae por aquí a estas horas? Pareces como si hubieras visto un fantasma». Sus palabras, llenas de preocupación, me enviaron una ola de aprensión. Algo se sentía terriblemente mal, como si una mano invisible hubiera apagado la vitalidad del pueblo. Diana, su compostura sacudida, dio un paso al frente, su mano apretando la mía. «Necesitamos hablar contigo, Tomás», dijo, su voz apenas un susurro. «Necesitamos tu ayuda».
El anciano hizo un gesto hacia una mesa escondida en un rincón oscuro del café. Siéntense, niñas, siéntense, dijo. Cuéntenmelo todo. Nos sentamos, nuestros cuerpos rígidos por el miedo, nuestros ojos mirando nerviosamente alrededor. Diana respiró hondo. Su mirada se encontró con la mía antes de comenzar a relatar nuestro encuentro. El peso de ese día, el encuentro escalofriante con la mujer de rosa, y las advertencias crípticas de la abuela de Diana, se asentaron sobre mí como un sudario. Dejamos el pueblo a la mañana siguiente, la imagen idílica de nuestra llegada destrozada, reemplazada por una inquietante sensación de temor, que se aferraba a mí como una sombra. La vida en la ciudad, antes una fuente de consuelo y familiaridad, ahora se sentía vacía, una pálida imitación del vibrante tapiz de la vida que habíamos presenciado en el pueblo. El zumbido constante del tráfico, las multitudes abarrotando las calles, todo parecía distante, amortiguado, como si se hubiera erigido una barrera entre el mundo que me rodeaba y yo. Diana, siempre pragmática, trató de racionalizar nuestra experiencia, atribuyendo el comportamiento de la anciana a la demencia, las advertencias de su abuela a la superstición. Pero en el fondo sabía que había fuerzas en juego, más allá de nuestra comprensión, energías antiguas que se agitaban en las sombras, susurrando sobre rituales olvidados y muertos inquietos. Dormir no ofrecía escapatoria, porque era entonces cuando llegaban las pesadillas. Me encontraba de nuevo en ese camino, el bosque cerrándose a mi alrededor, el aire cargado con el olor a putrefacción, y el sonido de la risa áspera de la anciana resonando entre los árboles. Me despertaba con un sudor frío, el corazón latiéndome con fuerza, el eco de sus palabras. Hubiera sido mucho más fácil si hubieran seguido caminando, resonando en mis oídos. La piedra, esa mensajera de fatalidad manchada de sangre, se convirtió en un símbolo tangible de mi inquietud, un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba en los límites de mi mundo. Todavía podía sentir su peso en mi mano, su superficie rugosa y fría contra mi piel, el recuerdo de su descubrimiento grabado para siempre en mi mente. No podía quitarme la sensación de que mi encuentro con la anciana, mi vistazo al mundo oculto que existía justo más allá del velo de nuestra realidad cotidiana, había alterado irrevocablemente mi destino. La anciana, la piedra, el camino, todos estaban conectados, hilos en un tapiz tejido con magia antigua y tradiciones olvidadas, un tapiz que me había atrapado en su intrincada red. La pregunta que me atormentaba, que me mantenía despierto por la noche, era simple, pero sus implicaciones eran profundas. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos seguido caminando? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos seguido a la anciana por ese camino, hacia el corazón de la oscuridad? La lógica dictaba que habíamos tomado la decisión correcta, que habíamos escapado por poco de un destino terrible. Pero una parte de mí, una pequeña voz insistente que susurraba en las sombras de mi mente, se preguntaba si simplemente no habíamos pospuesto lo inevitable. El camino no recorrido, la decisión que no tomamos, se convirtió en una fuente de fascinación y terror infinitos. Era un recordatorio constante de los misterios que se esconden bajo la superficie de nuestro mundo, de las fuerzas que moldean nuestros destinos de maneras que apenas podemos comprender.